Muy buenos días, hola a toda la comunidad. Hoy estamos aquí otra vez para educarlos, darles información. De seguro ya han escuchado acerca de la dosis de refuerzo contra el COVID-19 que ya salió. Y entonces hoy tenemos a doctora que se va a ella presentarse ella misma y darnos información acerca de qué es esta dosis de refuerzos contra el COVID-19. Doctora. Hola familia, hola comunidad, un placer estar con ustedes. Soy la doctora María Verónica Esbetas y yo trabajo en el Genepin Healthcare, soy médica de atención primaria, médica de familia con especialidad en adolescencia. Yes. Gracias, doctora. Mucho gusto. Mi nombre es Fanny. Soy una promotora de salud en Wellshare y aquí tengo a mis dos compañeros también. Qué placer gigante. Sí, mucho gusto. Yo me llamo Fernando Benítez y soy el coordinador de programas con Wellshare para el programa COVID-19. Buenos días, bienvenida doctora. Mi nombre es María Medina de Smith y soy una promotora de salud para la comunidad. Gracias, gracias. A ver, cuéntanos, doctora, ¿qué es esta dosis de refuerzos contra el COVID-19? La dosis de refuerzo es lo que se ha estado hablando básicamente en estos últimos meses, ¿no? Con todo lo que uno está haciendo en ciencia y todo lo que uno está aprendiendo con el COVID, uno va aprendiendo, digamos, a medida que vamos avanzando. Y en los últimos estudios se vieron que con las nuevas variantes, las vacunas sirven y mucho, pero que a los 6 meses se va bajando un poquito la inmunidad. Y entre toda la discusión se pensó, bueno, si va bajando la inmunidad y el virus se vuelve cada vez más inteligente, digamos, ¿no? Porque todos sabemos, ¿no? La nueva variante Delta es mucho más contagiosa y tiene la capacidad de crear peor enfermedad de COVID. Entonces se recomendó, bueno, es muy buena idea hacer un booster. Entonces el booster es la dosis de refuerzo, es como que usted tiene la inmunidad y como que se le hace como ¡pum! Un refresco, digamos, ¿no? Una forma de aumentarla para que usted esté más fuerte. Okay. Y es muy parecido a lo que vamos a hablar después. Lo único que cambia entre la tercera dosis, entre el booster y la tercera dosis, porque a veces uno se confunde, es el tiempo entre una vacuna y la otra, nada más. Ok. ¿Y todos necesitamos la dosis de refuerzos contra el COVID-19 o quién nomás puede ponerse ahorita? Las recomendaciones van, digamos, la mayoría de 18 años para arriba, básicamente. Casi todos, o sea, pueden acceder a la dosis de refuerzo. Hay ciertos grupos en donde la recomendación ha sido más específica, digamos, ¿no? Mayores de 65 años, mayores entre 50 para arriba, que tengan enfermedades que predisponen a tener un curso peor con el COVID, son las dos poblaciones, digamos, que más se ha querido proteger con este booster, con esta dosis de refuerzo. Pero también se han incluido mayores de 18 años para arriba o que tengan alguna enfermedad de riesgo, digamos, para un peor curso, y aquellos que trabajan en lugares que como que es más propenso a contagiarse, ¿no? Como cuando trabajan en hogares para ancianos, los que trabajan todos en el sistema de salud. Sí, muchas gracias. Y luego también, ¿cuándo podría el público en general recibir la tercera dosis de Pfizer y dónde? En general, uno puede recibirla, lo que se busca es que acuérdese cuando fue la segunda dosis, vaya a su vacunita, a su tarjetita de vacunación, y si no, llame a su clínica. En la clínica, en la mayoría de las clínicas tenemos todo el registro, no importa dónde se ha puesto la vacuna de Minnesota, de cuáles vacunas tienen. Tiene que haber pasado 6 meses, porque ahí es cuando se vio que con la vacuna Pfizer como empieza a bajar un poquito, y de vuelta, debido a cuán virulento es el Delta, el virus de Delta, para eso está la recomendación. Uno puede ir a cualquier clínica, uno puede ir a las farmacias, CVS, Walgreens, lo que le quede más cerca a usted. Ok, y dice que se puede encontrar esto en cualquier clínica. ¿Es para nuestra comunidad indocumentada o que personas que con estatus mixtos
también puede hacer eso, puede ir a la clínica y ver su información y cuándo ha recibido la vacuna del COVID. Totalmente. Okay. Hay lugares específicos, como hay organizaciones comunitarias, ¿no? Como clubes, el centro de salud, que tienen lugares, digamos, donde es totalmente gratuita. A veces por la clínica, de acuerdo a qué clínica uno vaya, la vacuna es gratis, pero le cobran la aplicación de la vacuna. Entonces yo lo que recomiendo es llamar a algunas de las organizaciones, como sea, ustedes, clubes, centros, porque ellos saben dónde hay vacunatorios gratis. Y esa es mi recomendación, ¿no? Que como siempre no es gratis, no hay que llevar ningún documento, no hay ningún registro conectado con nada, así que es totalmente para todo el mundo. Sí. Doctora, Okay. y si me he vacunado con la vacuna de Johnson & Johnson o de Moderna, ¿me tengo que poner la dosis de refuerzo o el booster? Es una excelente pregunta y eso es exactamente lo que los científicos están estudiando ahora y discutiendo con el Centro de CDC, Centro de Coordinación de Enfermedades. Y eso es exactamente, en unas semanas, a la brevedad, se va a saber cuál es la decisión final. Ok, perfecto. Muchas Sí, Fernando. adelante, gracias. Luego una pregunta más también que tenemos. ¿Qué exactamente significa ser inmunocomprometido? Y esas personas, ¿cómo se deben vacunarse? ¿Y por qué? Perfecto. Ser inmunocomprometido, uno puede tener, quiere decir que el sistema inmune no nos trabaja como tendría que trabajar. Y hay ciertas personas que nacen con síndromes, con enfermedades que tiene esa particularidad, ¿no? Que bajan las defensas y entonces no tenemos un sistema inmune tan fuerte como para defendernos de los virus y bacterias que están en nuestro ambiente. Pero también uno puede estar inmunocomprometido porque toma medicinas, como por ejemplo para el reumatismo, para el lupus, que toma prednisona para el asma, que está recibiendo tratamientos para cáncer. Entonces uno puede estar inmunocomprometido porque ciertas medicinas bajan el sistema de defensa, a veces a propósito. Cuando uno tiene una enfermedad autoinmune, quiere decir que el sistema inmune está como súper reactivo y atacando partes del cuerpo. Entonces lo que uno hace como tratamiento es bajar el sistema inmune. Todos esos dos grupos necesitan lo que se llama la tercera dosis, que es lo mismo que lo que hablábamos recién del booster. Lo que es distinto es que para completar la serie, el booster es como después de 6 meses, bueno, considere ponerse un refuerzo. La tercera dosis quiere decir que estas personas, para tener la serie finalizada de COVID, tienen que tener 3 vacunas. Y la diferencia es Pfizer, primera vacuna, la segunda vacuna a las 3 semanas, la tercera vacuna a los 28 días, quiere decir casi al mes. Y eso es todo, pero ahora se sabe que sí, que todos esos dos grupos necesitan 3 vacunas. Entonces es necesario ponerse la dosis de refuerzos contra el COVID-19, así te hayas puesto la Pfizer o la Moderna. Es necesario cuando esté disponible, por supuesto, ¿verdad? Tal cual. La Moderna es la que todavía están mirando y decidiendo. Se cree en parte que la Moderna, porque por ahora parece que la Moderna tiene un chiquitito mejor defensa, no mucho, son básicamente iguales que con la Pfizer, pero se cree también que Moderna pasa porque Moderna fue aprobada después. Sí. Entonces, eso es lo que estamos viendo, ¿no? Como que el tiempo pase y seguir midiendo para ver si Moderna también necesita tener su booster o tercera dosis. Ok. Y también al principio estaba hablando de que mientras estamos aprendiendo de las vacunas contra el COVID-19, poquito a poquito vamos sabiendo cómo crece y cómo funciona. Entonces, si necesitamos la dosis de refuerzo, ¿quiere decir que las vacunas no están funcionando o cómo exactamente? No, ¿Qué significa? las vacunas son fabulosas. Okay. Las vacunas son fabulosas. Lo que no sabemos es cuánto tiempo dura. Okay. Y pasaron con todas las vacunas, digamos, ¿no? Cuando uno empezó el estudio de las vacunas, por ejemplo, la vacuna del papilomavirus, la vacuna contra el cáncer de cuello uterino que se le da a los adolescentes, al principio pensábamos que se necesitaba 3 dosis. Y después, con estudios, dijeron, no, si la ponemos tempranito, con 2 es suficiente. Si la ponemos después de los 14, se necesitan 3. Uno va aprendiendo
pero va aprendiendo no de estar así mirando y decir, uy, miren lo que pasó acá. Para eso se tienen lo que se llaman métodos científicos, que uno mira lo que pasa a nivel de población, mira lo que pasó con millones de gente que se puso la vacuna. Sí. Y eso es exactamente lo que está pasando ahora. Las vacunas, todas las vacunas, son súper seguras y son muy eficientes. Son tan eficientes que es como que es hasta raro poner una vacuna, tener una vacuna que sea tan buena. Lo que no sabemos, porque esta es una enfermedad nueva, es cuánto tiempo nuestro cuerpo, cuánto tiempo dura lo que nosotros creamos como protección contra este virus y cuántas veces hay que dar la vacuna. La vacuna del flu sabemos que hay que dársela todos los años. Esta es como que la estamos observando. Y para que sepan, es más que nada una medida preventiva. Hay ciertos científicos que todavía dicen, bueno, la vacuna es tan buena, pero se hizo más que nada como algo preventivo, sobre todo por de vuelta, lo significativamente distinto que es esta nueva cepa del Delta. Y para darse cuenta y para atarlo, digamos, o conectar esto con un dato actual, en este momento estamos a mediados de octubre, ¿no? Y tenemos otra vez los números más altos de COVID, de pacientes internados en COVID, desde que tuvimos las vacunas disponibles. ¿Y la dosis del esfuerzo contra el COVID-19 va a tener, o el cuerpo de uno puede reaccionar de la misma forma que la primera y la segunda dosis de la Pfizer? Sí, señora. Sí, señora. Lo que vemos, lo que cuenta todo el mundo es como que, algunos dicen fue como la primera, fue como la segunda. No hay nada nuevo, digamos, ¿no? Depende, del cuerpo. Y como estaba mencionando que ahorita ya pues se puede poner la vacuna contra la influenza, ¿hay un riesgo al aplicar la dosis de refuerzos contra el COVID-19 junto con la vacuna contra la influenza? ¿O tienes que poner algún espacio o separarlos? Esa es una pregunta divina, y esa es una pregunta que muestra cómo aprendimos en este año, que al principio decíamos, póngase la vacuna del COVID primero y espere un mes para las otras vacunas, y después aprendimos que no, da lo mismo, pero no, de vuelta, midiendo, siguiendo a un grupo de gente que se los puso, algunos separados, algunos todos juntos, y midiendo cómo habían creado defensas. Y hoy por hoy se sabe, se puede poner todas las vacunas juntas, y la recomendación es, vaya, póngase las dos juntas, póngase el refuerzo de COVID con la de la gripe. Y prestar atención a esto, ¿no? Queremos que todo el mundo se ponga la vacuna de la gripe, porque lo que nos da miedo es que tengamos este año múltiples pandemias. Y ya pasó, esta casa es la prueba de eso. Hay un virus que se llama el virus sincicial respiratorio, RSV, que este año el verano hizo estragos, pero no solamente con los niños chiquitos, sino que estaba tan fuerte que atacó a niños más grandes y a adultos. Nosotros acá, todos nos agarramos. Y es parte de que los chicos van a la escuela, pero bueno, los chicos tienen que ir a la escuela, y entonces está en nosotros vacunarnos, porque cuanto más en la población más gente haya vacunada, el virus va a dejar de perfeccionarse. Y nos va a permitir que los chicos vayan a la escuela y vuelvan un poco a tener un poco de salud, de salud mental, no salud mental, de bienestar, porque los niños y los adolescentes han sufrido muchísimo. Demasiado, sí. Doctora, disculpe, cuando usted dice acerca de las vacunas de la gripe y la influenza, porque mucha gente entiende la gripe como un catarro, como un resfriado. Entonces, cuando la gente escucha la vacuna de la gripe, ¿verdad? Dice, tengo un catarro, un resfriado, tengo que ponerle la vacuna, en comparación de la influenza y los síntomas que tiene la influenza, doctora. ¿Cuál es el método correcto de utilizar eso? ¿Influenza o vacuna de la gripe? Esa es una pregunta perfecta. La gripe es la traducción en inglés de influenza. La gripa, que es lo que nosotros decimos a veces cuando me agarró el resfriado, ese es el resfriado común, ¿no? que también es feo.
Pero el resfriado es más que nada catarros, dolor de garganta, congestión, andamos todos así rojitos, pero andamos, digamos, ¿no? La influenza o gripe lo tumba. Lo va a tumbar, tumbar quiere decir que lo va a hacer sentir tan cansado, con fiebre, chuchos de frío, que lo va a dejar dolores en el cuerpo, que lo va a dejar en la cama más probablemente, a veces hasta por una semana. Así que es mucha fiebre, por ahí puede tener los mismos síntomas de la gripa, del resfrío, pero lo que lo diferencia es la fiebre, los dolores musculares y ese cansancio fuerte, digamos, ¿no? Okay. Y esta pregunta, parece que Fanny preguntó algo similar, pero si no me he vacunado contra el COVID-19, ¿puedo aplicarme la primera dosis del COVID-19 y la vacuna contra la influenza o la gripe en mi próxima cita con el médico? Perfecto, sí señor. Si no se ha vacunado, y para que sepa, hay muchísima gente que dijo, voy a esperar, pero cuando vio, digamos, esta ola, digamos, ¿no? Cuando vio la magnitud de enfermedad que podía causar esta nueva ola de COVID, se convenció y dijo, no, basta. Y nosotros estamos felices como doctores. Y sí, cuando uno va a una cita en el doctor, por lo menos nosotros en Hennepin, ahí mismito, digamos que va porque tiene que ir a controlar la diabetes, o que fue porque le dolía un dedo. No importa, ahí le dice al doctor y el doctor le pone las 2 vacunas el mismo día. Ya seguidita le dan la cita para la segunda vacuna y después le marcan cuando le toca la dosis de refuerzo también. Y doctora, cuando le ponen la vacuna, ¿se la puede poner en un brazo, el otro brazo, o se las puede poner en el mismo brazo? En general se pueden poner como de cualquier forma. Uno elige, si uno tiene un tipo de trabajo especial que usa más un brazo que del otro, uno puede elegir qué brazo, eso es como a disposición de uno, de cuánto más va a trabajar. La vacuna del COVID sí, acordarse, ¿no? Que la gente se asusta por ahí porque en el primero y el segundo día uno se siente a veces con dolores musculares. Yo no tuve fiebre, yo tuve unos chuchos de frío la noche. Mi esposo y mi niña tuvieron insomnio, que hay mucha gente que tiene eso, y lo que es característico es dolor en el brazo al día siguiente. Pero si usted se acuerda, cuando nosotros le damos las vacunas a los bebés, las vacunas de los 2, 4, 6 meses, ¿qué tienen los bebés cuando le damos la vacuna? Dolor. Fiebre. Por 2 días, chuchos de frío. Es tanta lo que ya sabemos que le va a producir esa reacción que le damos el Tylenol cuando vienen a la visita antes de darle las vacunas. Esto es exactamente igual. Y como nuestro cuerpo, como el de los bebés, nunca tuvo este tipo de vacuna que no tiene el virus, la vacuna, es lo mismo. Es como volver a ser un bebé y por eso no tiene esas reacciones, porque es algo nuevo que está uno generando inmunidad, nuestro cuerpo está trabajando, y esa inflamación es lo que produce la fiebre y los chuchos de frío. Es el sistema inmune trabajando para crear las defensas en contra de ese virus. Y la misma pregunta, disculpe, porque mucha gente decimos con el médico, ¿verdad? Hacer la cita con su médico, pero mucha gente no tiene doctores porque no tienen seguro médico, porque no tienen los recursos. Entonces, en su experiencia, como usted mencionó al principio, pero un poquito más extenso, lugares donde puedan vacunarse si no tienen los medios financieros. Sí, llamarlos a ustedes, llamarlos a CLUE, llamarlos al centro de salud, y ahí mismo van a decir donde hay vacunatorios, solo vacunatorios para gente que no tiene seguro médico o acceso, digamos, al sistema de salud. Y recordarle que hay clínicas que tienen descuentos, y hay clínicas como Hennepin que tienen descuento, y a veces de acuerdo a lo que uno va ganando, con un simple cheque que uno presenta, aunque uno no tenga
papeles no tiene importancia, ¿ok? Y uno puede acceder a tener a su doctor. Entonces aproveche esto para pensar, por ahí me conviene tener un doctor o tener alguien que me pueda aconsejar o con el cual pueda hablar. La clínica, la que se llama ahora Minnesota Care en Saint Paul, la clínica de Hennepin, hay una clínica universitaria, comunitaria universitaria Cook. Todas esas clínicas tienen descuento y les abren las puertas y los brazos para todo el mundo, porque el seguro médico no debería estar condicionado al trabajo. El seguro médico es un derecho de vida. Y este país todavía es una lección que tiene que aprender. Y nosotros, algunos, los que creemos en eso, por eso trabajamos en los lugares que ven a todo el mundo sin mirar a quién tenga seguro médico o no. Sí, no. Gracias. Es importante saber eso. Ahora, ¿hay algo más que le gustaría compartir con nuestra comunidad latino-hispana que le esté escuchando ahorita, así sea del COVID-19 en general o aquí la dosis de refuerzos contra el COVID-19 o algo más que durante todo este tiempo usted ha estado escuchando con su experiencia? Sí, y es hacerle acordar que nosotros fuimos una de las comunidades que más hemos sido afectadas por el COVID. En Minnesota, cuando uno mira, digamos, la cantidad de muertos por la cantidad de población, nuestra comunidad es la primera o la segunda, que con muertos a nivel global, digamos, cuando uno mira el número a nivel proporcional. Y en parte porque somos nosotros los que sostuvimos a toda la comunidad. Ustedes son los trabajadores esenciales que hicieron que todo el mundo pudiera trabajar desde la casa porque ustedes nos llevaban la comida o hacían la comida. Entonces, aprenda de eso. Fuimos lo que más, no quiero ver más la unidad de terapia intensiva que con la mitad de los pacientes que estaban en respiradores que hablaban solamente español. Solamente español. Entonces, a veces uno piensa, ay, no me va a pasar a mí, porque es un mecanismo de defensa, ¿no? Porque uno de algo se tiene que agarrar, ¿no? Y no escuche esa voz. No escuche esa voz. Y piense como use nuestros valores latinos. Si hay algo que nos caracteriza a nosotros es que nosotros somos capaces de dar un paso con todo el miedo que tenemos. Nosotros somos capaces de hacer cualquier cosa con tal de proteger a la familia. Nos vinimos de otros países a veces pensando es lo mejor para mis hijos. Entonces, si con ese miedo y esa incertidumbre pudimos hacer cosas como esas, agarremos el miedo ahora y digamos, me voy a poner la vacuna, no por mí, lo voy a hacer por mí, porque quiero estar acá cuando mi hija tenga 15, porque quiero estar acá cuando mi hijo vaya al college, porque quiero proteger a mi mamá que está bajo mi cuidado, porque quiero proteger a mi comunidad y que esto no pase mal. Si hay alguien que tiene esos valores, somos nosotros. Y si hay alguien que tiene la capacidad de decir, sí, esto me da miedo, pero lo voy a hacer igual, porque los doctores que saben me dicen, no las redes sociales, ¿eh? Los doctores que saben me dicen que esta es la forma de protegerme a mí, toda mi familia, vaya y corra. Una cosa última, para que sepa, hace como un mes el CDC nombró como factor de riesgo para morirse de COVID leer las informaciones, la desinformación de las redes sociales, para que se den una idea. Y algunas quieren asustar más a las poblaciones de color. Y nosotros sabemos que a veces tenemos miedo porque el sistema de salud ha sido injusto con nosotros. El sistema de salud ha sido injusto es injusto con gente de colores, y eso es real. Pero nosotros mismos, los doctores de color, estuvimos ahí para denunciar cuando hablaban de public charge y esas cosas, y somos los mismos que les decimos, esto no tiene nada que ver con esto. Nada que ver con el racismo y la discriminación. Esto es para protegernos. Así que agarre su miedo y hágalo por su familia. Lo mismo que hizo cuando se vino de sus países o cuando va a trabajar a 2 trabajos porque quiere lo mejor para sus hijos. Sí. Doctora, le agradecemos mucho. Y una pregunta que tenía aquí de alguien me mandó esta pregunta. Cuando la persona está enferma de COVID o para prevenir el COVID, muchas personas
están practicando remedios caseros, cosas holísticas, alguna cosa que usted recomiende en la casa para reforzar esos anticuerpos antes y después. De todo lo que sabemos, la vitamina D es una de las cosas más importantes. Y la vitamina D sí se sabe que tiene una función en el sistema inmune. Y hablo de la vitamina D porque ¿qué cree que tenemos bajos en Minnesota? Todo el mundo tiene baja en Minnesota. La vitamina D. Porque la vitamina D, ¿con qué se activa? Con el sol. Y lamentablemente en Minnesota no hay mucho sol. Hay vitamina D, se ven en todos lados, uno puede para tomar 2.000 unidades por día, o si usted tiene el doctor o tiene un descuento con el doctor, hay una que se puede tomar una vez por semana, que es mi favorita porque es la más fácil de tomar. Yo pongo en línea acá, todo el mundo se fila acá en la casa, los sábados abre la boca y todo el mundo se toma la vitamina D. Pero lo más importante es acordarse, si usted tiene un factor de riesgo y usted cree que puede tener COVID, hágase la prueba enseguida, porque hay un tratamiento que uno puede usar y cuanto antes uno lo use, mucha mayor prevención contra la enfermedad severa del COVID va a tener. Y se llaman los anticuerpos monoclonales, que lo que es que le pasan a uno el sistema de defensa contra COVID como si usted lo hubiera creado con la vacuna. Después se tiene que poner la vacuna igual, pero eso es importantísimo porque nuestra población no sabe de eso. Entonces, si usted tiene síntomas de COVID, hágase la prueba en cuanto antes, porque hay algo que va a hacer la diferencia, que es usar eso si es que no ha tenido las vacunas en forma completa y tiene algún tipo de enfermedades que predisponga a una peor curso de COVID en su futuro. Y doctora, hay una situación que está pasando mucho, aparte de la mala información, de que las personas que les ha dado el COVID y que lo han sobrevivido, dicen, ya me dio el COVID, ¿por qué me voy a poner la vacuna si soy inmune? Porque lo que sabemos, que pasa lo mismo si a uno le dieron estos anticuerpos prestados, digamos, ¿no? Que no duran. Los anticuerpos que creamos contra el bichito, digamos, y como fue la primera vez que los vimos, nos funcionaron ahí y como que se van enseguida. Al principio, me acuerdo cuando empezó el año pasado que decían, una persona tuvo COVID 2 veces y uno decía, ¿cómo puede ser? Sí. Y después aprendimos que sí, es súper común tener COVID 2 veces, porque los anticuerpos propios, cuando están generados con la enfermedad, no funcionan. Y lo que funciona es la vacuna, porque genera el anticuerpo, digamos, y después como que ¡pum!, viene la segunda y eso es lo que hace que uno mantenga el sistema de defensa preparado y listo. Y la enfermedad no hace eso. Así que si usted se enfermó, y nos ha pasado, hemos tenido una familia adorada, digamos, ¿no? Que estaban esperando, eso pasó hace rato, querían esperar un poco más, normal, como con el miedo a las vacunas y ver qué pasaba, y de repente se enfermaron todos y la mamá se enfermó muy mal y terminó en el hospital. Y desde ahí, avisando a todo el mundo, por favor, a ponerse las vacunas. Están todos vacunados ahora y listo, ¿no? Pero no espere, no queremos ni porque no sé si escuchó los doctores durante el verano, los doctores que estaban trabajando en el sur del país, contando una y otra vez anécdotas de pacientes que llegaban gravísimos y que les pedían por favor ponerse las vacunas. Y nosotros, los doctores, teniéndole que decir, ahora no funciona, ahora ya está, no funciona, no hay tiempo. Y desde la cama de internación pidiéndole a los doctores que vacunen a los hijos, una mamá que después falleció. Yo no quiero a nadie en esa situación, a nadie. Y parte de lo que estamos viendo ahora es la cantidad de niños huérfanos que han quedado porque han perdido los 2 papás por COVID. Y algo para acordarse también, con excepción de la población nativa americana, nosotros somos los que hemos perdido
más años de vida, o sea, lo que hemos perdido gente más jóvenes. Una cosa es que fuimos los segundos en cantidad de personas muertas, pero en California, cuando calcularon la cantidad de años perdidos por cuán jóvenes eran las personas que se morían, nosotros los latinos fuimos los que más perdimos. Así que piense a nivel de la comunidad, a nivel del capital social, digamos, ¿no? Haber perdido todo ese ramillete, esa parte de la comunidad es terrible. Es terrible. Así que... Sí, sí. Sí, tenemos que cuidarnos toda comunidad, seguir usando cubrebocas, ponerse la vacuna, y si tiene alguna pregunta, dónde ponerse la vacuna, dónde hacerse la prueba de COVID, llamémonos aquí al 651-318-0051 y María, Fernando y yo les vamos a contestar y responder todas las preguntas. Muchas gracias, doctora. Un placer siempre, que esté bien y gracias por toda la información que nos dio hoy. Encantadísimo. Y sí, al cubrebocas en todos lados. No importa que nadie le diga que no se lo tiene que poner. Usted sabe que sí lo tiene que usar. Cubrebocas en todos lados cuando vaya a lugares adentro. Y un placer. Gracias. Muchas gracias, doctora, por estar Adiós. con nosotros. Gracias por compartir su tiempo.